me enfocaban, yo voy a quedarme parado, prometo acá. No moverme y no enloquecer al técnico de la cámara. Bueno, primero, más allá de la cercanía con Vaso, Daniela, yo estoy invitado hoy. Así que corresponde a los invitados agradecer ese honor. Y en segundo lugar, desearles un fantástico remate, porque nosotros tenemos un lote de novillos ahí que nos va la vida que se vendan bien. Yo quiero primero hacer una reflexión sobre este tema en el que los ganaderos estamos mirados bajo una lupa y señalados con el dedo. La primera cosa que creo que en la vida, ya no en este tema, en la vida es importantísima, es asumir que la vida no es justa. No es justo que quienes habitan este planeta hace 2 millones de años hoy sean reportados como los causantes del calentamiento global. Claro que no es justo. Pero esa discusión que yo he tenido hace 10 años contra esa injusticia a mí no me ha llevado a nada. Entonces yo los quiero que me acompañen en el razonamiento que hemos hecho. Y como no me ha llevado a nada, yo he tratado de cambiar la mirada, cambiar la estrategia. Y es que nosotros no somos los causantes del calentamiento global, pero somos los únicos capaces de ser el aire acondicionado de este planeta. Entonces, nosotros acusados de ser el problema, les vamos a decir a los europeos y a todo el mundo actual que asumimos eso como verdad, pero los vamos a resolver y eso les va a costar una fortuna a los países desarrollados. Es decir, el cambio de mirada es todos los negocios, me parece, del futuro van a pasar por este tema y nosotros tenemos que llegar primeros. Entonces, rápidamente, todo esto empieza, es decir, a mí me costó estudiar 2 años esto para entender porque no es un tema fácil. Esto empieza en el Acuerdo de París, año 2015, en el cual se decide medirle las emisiones a 2.000 empresas europeas y ponerles, a partir de ese día, un cronograma de irlas bajando hasta que en el 2050 sean 0 el balance de esas empresas. Son 2.000 empresas europeas, multinacionales, y que tienen que ir bajando. Cuando no bajan, tienen que salir a comprar los deberes que fueron bien hechos en otras personas. Y nosotros nos queremos poner de vendedores de deberes bien hechos para todos ellos. Esas 2.000 empresas son el 80% de las emisiones de toda la Unión Europea. Así que es bastante. ¿Qué pasó entonces después del 2015? Se creó un mercado, ¿no? Una nueva cadena de valor. Curiosa, porque ese nuevo mercado de ese nuevo producto empieza con los compradores, no con los fabricantes, ¿tá? Y el producto transado, el comercio, es una tonelada de carbono que se saca de la atmósfera, o es una tonelada de carbono, base anhídrido carbónico, que se deja de emitir, ¿tá? Ese es el producto, así como tenemos un remate de ganado, acá podría haber un remate de carbono en algunos años. Entonces, tenemos la demanda de ese mercado, son estas empresas obligadas a comprar. Miren qué interesante tener un mercado donde el comprador está obligado a comprarte. Eso no nos pasa en casi nada, ¿no? Y después una oferta de productores, ganaderos, o de otro tipo de actividades, que hacen cosas diferentes para empezar a secuestrar carbono o evitar que el carbono se vaya a la atmósfera. El Uruguay no existe como emisor, son el 0,06% de las emisiones del mundo, pero dentro de esa cantidad, el 65% de nuestras emisiones se le echa la culpa a las vacas. Por lo tanto, si queremos resolverle el problema y enfriarle el planeta al mundo, ya empezamos a ver que el gran oportunidad está por el lado de la ganadería. Entonces, esto, además de que el mercado está funcionando y que existe y que podríamos tener un remate de eso, esto se necesita hacer rápido, porque nos van a tomar en cuenta
cosas que no se están haciendo, que no está haciendo todo el mundo. Tienen que ser novedades. Y las novedades no duran para siempre. Dentro de algunos años seguramente esta propuesta de ganadería regenerativa, que es como le vamos a llamar, no sea original y entonces deje de valer como secuestro de carbono. Hoy es completamente original para el Uruguay. Entonces les quiero contar primero que este juego, de este mercado, tiene una cantidad de reglas de juego que hacen bastante difícil para cualquiera, desde su casa, entrar en ese mercado. Esto no se entra por internet y se ofrece un bono de carbono. Esto es bastante más complicado y es lo que voy a tratar de mostrar. Y en cada una de las cosas que nos piden, en cada una de esas reglas, mostrarles que tenemos ventajas sobre casi todos los restos de países del mundo. Primero, un productor solo no es incapaz de entrar al mercado. Hay una serie de instituciones que son las que están admitidas, en donde el Vaticano, las Naciones Unidas, a través de su organismo que se llama BERRA, que es uno de ellos, que pone las reglas de juego. Allí está la Constitución de la República del Carbono, por decirlo de alguna manera. Y ese Vaticano tiene empresas certificadoras en las cuales confía y tiene otras en las cuales no confía. Por lo tanto, hay que ser socio de una certificadora que sea agradable a los ojos de ese Vaticano. Y después se precisa un operador de campo, que en este caso es lo que funciona en Conexión Ganadera, que es el que relaciona con los productores, y entonces información que se transforma, mediciones que se transforman en bonos de carbono, terminan siendo vendidas por esas certificadoras a estos demandantes obligatorios. Así que, además de eso, ninguna de estas empresas viene al Uruguay por menos de 50.000 hectáreas. Con esto quiero que quede claro que no es tan fácil entrar en el juego. 50.000 hectáreas es por lo que se mueven y por los cuales se mueven. Entonces, primero, para ser candidato hay que tener potencial de secuestro de carbono. Bueno, el Uruguay tiene los únicos lugares donde puede aterrizar carbono es los océanos, los troncos de los árboles y el suelo de la ganadería. Algo de eso tenés que tener si no estás fuera de juego. Si tenés un desierto, no entrás porque no hay fotosíntesis. Si tenés una montaña, tampoco. Es decir, tenés que tener lugares donde exista fotosíntesis y que todavía a ese suelo, que en el caso nuestro, y a esos árboles, les quepa carbono que está en la atmósfera y que lo puedo decir, ahora lo tengo acá en el piso y lo tengo en ese tronco de ese árbol. Así que el potencial es imprescindible. Si no, ni nos metemos en esto. Se lo dejamos a otros. Los desafíos que tenemos para entender es tener eso, primero, que sean grande lo que falta. A los suelos uruguayos le falta cerca de la mitad del carbono que podrían llevar, así que hay mucho para meter, ¿verdad? Y después hay unas cosas que no te llevan. No te llevan que si tenés una selva, sustituya los árboles por otra cosa para secuestrar carbono. Allí lo único que puede ser, y cuando estoy diciendo el que tenga una selva, estoy hablando de toda la Amazonas, Colombia, Perú, ¿no? Paraguay. Todos ellos lo que pueden hacer es decir, te prometo que no voy a cortar este árbol, pagame por eso. Y eso cada vez vale menos. Cada vez está más desprestigiado porque ha habido mucha trampa y mucho humo y mucha fruta vendida en ese tema. Así que hoy vale mucho más secuestrar carbono que evitar emitir. ¿Qué precisamos además del potencial? Es un punto de partida lo más bajo posible. En este sentido, en el Uruguay, en la lechería, en el Uruguay de la agricultura, las cosas se han hecho tan bien que están fuera de juego. Les cabe muy poca cosa de carbono a los suelos con siembra directa, cultivos de servicio al medio y todo lo que se ha hecho en la agricultura, y le cabe mucho menos a la lechería, donde produce pasturas hoy al tope de lo que el sol y el agua nos permiten, ¿verdad? Entonces, además de que tenés que tener posibilidades de mejorar,
las cosas que te van a llevar en cuenta son aquellas que haces únicamente, entre comillas, por secuestrar carbono. No te llevo, por ejemplo, un parque eólico, no vale, porque el parque eólico lo hiciste porque es negocio, no para secuestrar carbono. No te llevo una forestación comercial de celulosa, porque eso lo hubieras hecho igual. Tenés que hacer algo que solo lo hicieras para secuestrar carbono, aunque después veremos, eso es la maravilla de combinar eso con aumentar la producción, que en definitiva es a lo que estamos apelando. Los bonos de carbono pueden valer $1 la tonelada y pueden valer $50 la tonelada. El factor más importante para que valga $50 es que yo te crea, que el comprador te crea. La transparencia, la cristianalidad. Estas, por ejemplo, son las empresas que el año pasado fueron los principales compradores de bonos de carbono. Como ven, petroleras, empresas de aviación, ¿verdad? Todas estas que tienen muchas culpas que pagar son los principales compradores. Y una encuesta hecha entre ellos mismos, las principales preocupaciones de estos compradores, que en realidad son los compradores de nuestros bonos de carbono que queremos proponer, las preocupaciones eran transparencia, experiencia del comprador, desconocimiento del tema, mala prensa, impacto ambiental, greenwashing, que quiere decir no hacer de cuenta de que estoy secuestrando, eso que es greenwashing, la van a escuchar esa palabra. Y bueno, como ven, las 5 primeras preocupaciones del comprador de los bonos de carbono que está obligado a comprar es que sean truchos los bonos de carbono. ¿Tá? Y entonces, ¿qué necesitamos o qué tenemos en el Uruguay para ser buenos en eso? Acá no importa que lo lean, pero acá hay 20 factores, democracia, estabilidad política, riesgo, país más bajo, calidad de vida, Estado de Derecho, baja corrupción, 20. Estos son los 20 puntos en los que Uruguay es el número 1 en toda América Latina. Esto es fruto de la historia entera del Uruguay, no de ningún partido. Pero esto es una carta de presentación porque un buen negocio o un buen bono de carbono empieza por un país serio. Bueno, estamos en el país más serio para el mundo de América Latina. Así que esto es un gran punto a favor. Y el siguiente es que la empresa que te va a certificar tiene que ser primera línea. La empresa con la que nosotros terminamos un acuerdo después de 2 años se llama EcoSecurity, es suiza, tiene sede en Ginebra, es decir, está en el escritorio de al lado de los que toman las decisiones y son los más creíbles porque tienen 25 años en esto y entonces tenemos un país serio y conseguimos traer para 50.000 hectáreas a la empresa más seria del mundo para certificarlo. Después hay otro factor que todo esto son las reglas, ¿no? Y vayan viendo. La adicionalidad quiere decir, no me importa lo que hiciste en el pasado, yo te voy a medir el aceite hoy, el carbono que tenés hoy, y te lo vuelvo a medir en 5, 10 años, y voy a ver si aumentaste el secuestro. Si los últimos 30 años lo hiciste, eso no cuenta. Es el que arranca hoy, y eso se llama adicionalidad. Quiere decir, solo te llevo los aumentos que entre el día 1 del proyecto y el año 10 se hayan registrado. Por eso están tan complicados la agricultura y la lechería. Y entonces, si vamos a ver, el Uruguay tiene en la ganadería, esto es datos del plan agropecuario, la productividad kilos por hectárea de carne, tenemos una raya. Estamos en 100 kilos de carne en todo el siglo XXI y si fuéramos 50 años más para atrás, también estábamos en 100 kilos de carne. ¿Tá? Y esto es una excelente noticia. Esto estamos así de estancados porque no hemos invertido porque nuestro negocio está complicado y no tenemos el dinero para hacerlo, pero eso hace que este museo, que son los 13 millones de hectáreas del Uruguay para ganadería, tengan todo para duplicar su producción y por lo tanto para duplicar el secuestro de carbono, porque producción y secuestro de carbono son sinónimos. ¿Tá? Entonces, país serio, empresa seria y un rubro enorme
que tiene todo para duplicar su producción y por lo tanto su secuestro de carbono. El negocio nuestro ganadero, fíjense, con esa producción de 100 kilos siempre depende del precio al que nos compre la carne. Es decir, hoy nuestro negocio ganadero depende de algo que nosotros no controlamos. Bueno, tenemos la alternativa ahora de encontrar y despejar la otra perilla que es producir más. Otro concepto importante es lo que ellos llaman permanencia. Es decir, no te llevo que me secuestres el carbono, por ejemplo, en un árbol que va a producir celulosa y que esa celulosa termina en un papel de diario y el domingo te haces un asado y se va de vuelta a la atmósfera. Vos tenés que demostrar de que lo que metiste en el suelo y en el tronco de los árboles es para siempre. Y ese punto, entonces, también es completamente importante en este programa y ahí tenemos diferencia con el resto de los países. La ganadería solita no consigue un balance negativo o positivo, no me acuerdo cuál es decir, no consigue fijar más de lo que emite, no por culpa de la ganadería, por culpa de los números de la calculadora con la que nos hacen las cuentas, porque la vida no es justa, ¿no? Un carbono que emite una vaca es 28 veces más oneroso que un carbono que emite un caño de escape. La vida no es justa. Pero entonces eso hace de que estos programas, para que tengan un resultado en bonos de carbono, tienen que combinarse con un 5% de forestación. Y forestación para aserradero, mejor que forestación para celulosa, y forestación solo para abrigo, mejor que todo lo demás. Entonces, el paquete es importante. Después, otra cosa que no tenemos y tiene casi todo el resto del mundo son problemas de convivencia. No le podés complicar la vida a los que viven ahí en la vuelta. Pero cuando ellos piensan en eso, piensan en los indígenas de básicamente toda el Amazonas. Bueno, nosotros, gracias a un trabajo prolijo de Fructuoso Rivera, ese problema hoy no lo tenemos. Entonces, a diferencia de los demás, también estamos muy por encima de ellos. La propuesta entonces concreta es ganadería regenerativa. Les pido disculpas por el término porque no me siento cómodo diciéndolo, pero es la forma en la que nos entendemos y ya no hay más PRB rotativo, no. Es ganadería regenerativa. Y una mezcla de forestación del 5%. Ganadería regenerativa quiere decir que para que vos tengas la seguridad de que vas a tener más carbono en el suelo, las plantas necesitan descansos de 60, 90 días, depende un poco del tipo de pastura, porque en esos 60, 90 días crece para arriba 20 centímetros, pero crece para abajo otros 20 centímetros de raíces, y cuando la vaca venga y lo coma, esas raíces mueren y empiezan a quedar incorporadas a la materia orgánica del suelo. Entonces, la receta, a pesar de cada maestrito con su librito, la receta son divisiones, agua en la parcela y después optativamente mejores o peores pasturas porque funciona con campo natural como funciona con pradera. Entonces, ese paquete, más la forestación al 5%, tiene asegurado entre 2 y 4 toneladas por año de carbono a un precio de $15, son unos $60 por hectárea de carbono que podemos producir en el nuevo sistema y que lo vamos a cobrar lejos. En resumen, todo el decidido tratando de que me siguieran las ventajas del Uruguay frente a los demás países, todos los problemas que tienen los demás países, y entonces la FAO, en el año 2022, hizo un mapa para ver cuál era el potencial de secuestro de los distintos países de todo el mundo. Y ese mapa muestra, como verán, en América del Sur, una manchita allá abajo, al Uruguay en el techo, junto con esos otros manchones, en el techo del potencial de secuestrar carbono del mundo. Esto quiere decir que si eso fuera petróleo, por ejemplo, reservas de petróleo, si fuera este mapa, nosotros podríamos decir, acá estamos en Kuwait, en Arabia Saudita. Acá tenemos el petróleo de la fotosíntesis
mucho más que en el resto. Fíjese que todo lo blanco no compite, no juega, por todas las razones que les acabo de decir. Y esta receta de ganadería regenerativa, con forestación y todo lo demás, nadie debería hacerla por la plata que va a ganar en carbono. La debería hacer por la carne que va a producir. Y en ese sentido nosotros llevamos ya 4 años, por ejemplo, en campo natural, en Tomás Gómez Oro, con un rotativo de 500 hectáreas en 70 parcelas, y de aquellos 100 kilos que producíamos, el primer año producimos 224, el segundo año producimos 222, y el tercer año, que fue la seca, 120, pero que fue el doble de lo que los campos de al lado habían producido. De forma que ese paquete y esa receta es muy rápida su recuperación de la inversión, y es lo mismo que decir cuánto carbono fijamos. En este lugar fijamos el doble de carbono que lo que venía fijando ese campo, y en solo 3 años. Si eso lo pensamos a nivel nacional, el Uruguay tiene 13 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, grandes números, 10 de cría, 3 de recría invernada. Si todo esto estuviera bajo ganadería regenerativa, el incremento de la producción de carne sería del 73%. Como todo eso hoy día exportación, las exportaciones subirían un 118%, lo que generaría, con los derrames que hace la ganadería, para el Uruguay un 40% del ingreso per cápita de los uruguayos. Es decir, quedaríamos igual que España. Seríamos españoles desde el punto de vista del ingreso por cápita, solo transformando la ganadería. Y así como alimentamos a 30 millones de personas en Uruguay, si fuera en carbono, podríamos neutralizar a 75 millones de personas que viven en las ciudades solo con la ganadería uruguaya. Así que esto es bastante más importante que todo. ¿Cuáles son los clientes para este programa? Para estas 50.000 hectáreas. El primero lo hemos hecho, hay un librito por ahí, para el que lo único que tiene es plata, no tiene campo. Bueno, eso hemos, en un producto nuevo de colección ganadera que se llama CG Farming, compramos un campo, le ponemos todas las inversiones para la ganadería regenerativa, se lo arrendamos por 10 años y ahí en ese punto se lo vendemos a inversores. Esto es buscando los 45.000 millones de euros que se aprobaron en la reunión CELAC Unión Europea para América Latina y proyectos de ganadería regenerativa. Esto es para las platas grandes. Esto es para el que tiene solo plata. No es el caso de ustedes, pero es para el que tiene solo plata. Después, ¿cómo estamos visualizando a los productores que hoy están en ese círculo vicioso que no pueden hacer la inversión, por lo tanto producen poco y producen poco, no tienen ingresos? Bueno, ese productor tiene un problemón que es la inversión se hace en el año 0 y seguramente se junte con lo que tenemos hoy, que es COMAP, con los créditos fiscales dentro de 4 o 5 años. Así que ese agujero la COMAP no se lo resuelve. Nosotros pensamos para esto un crédito que sea solo para él. Y la buena noticia es que el Banco de República lo está mirando y está trabajando en esto para sacar ese paquete, y al que tenemos la gran cosa de que capaz que empezamos a pagar estos créditos con bonos de carbono. Es decir, hipotecame todos los bonos de carbono que se van a producir, yo te los regalo, a mí dame la plata para convertir mi campo y duplicar la producción, que yo me quedo con la carne y vos te quedás con los bonos. Eso también es una gran palanca que podemos tener por delante, y estos, como yo les decía, son repagos muy rápidamente. Pero además, estos productores que están en ese círculo vicioso son el 80% de los productores, y el 80% de las ventas de campo del Uruguay es de gente de menos de 200 hectáreas. Nosotros tenemos calculado que con los ingresos que hace FUCREA, por ejemplo, y mirando la canasta para vivir 4 personas de búsqueda, en promedio se precisan 500 hectáreas ganaderas tradicionales en Uruguay para que puedas empatar tus gastos familiares con tu producción ganadera. 500 hectáreas. El que está abajo de 500 hectáreas tiene fecha de vencimiento. Y eso es seguramente el tema más importante de toda la política agraria que se está discutiendo hoy.
que en los años buenos, porque vale mucho, serán 300 y en los años malos serán 700. Bueno, nosotros, los números me dan que bajo una ganadería regenerativa, el tamaño mínimo para ser ganadero pasa a ser 100 hectáreas y estamos salvando a un montón de gente. Por eso creo que el entusiasmo del Brough para que esto ocurra. ¿Qué puede salir mal? Porque el Brough necesita saber qué puede salir mal. Y la primera es, puede que no sea para todos, puede que no todos estén de acuerdo. Entonces, va a haber, los candidatos para esto son los que el único problema que tienen es que no tienen plata. Ese es el candidato. Todo lo demás tienen la cabeza, tienen la iniciativa, tienen la energía para hacerlo y lo único que le falta plata. Ese es el candidato ideal. No tengo claro de que ese sea 100% de los ganaderos. Que los plazos tienen que ser adecuados. Yo creo que menos de 5 años para pagarlo no puede existir. La inversión no puede ser gradual, tiene que ser al contado. Es una opinión completamente personal porque en la vida he visto que de a poco y por el camino del medio te vas gastando todo lo que producís y nunca terminás de pagarlo. Tenés que tener el doble de facturación el año que viene. Eso es lo que te tiene que pasar. Hice todo el campo, facturo el doble de lo que facturaba el año pasado y con eso me da para pagar el crédito, para vivir mejor y ser una vida digna. No le puede faltar ganado acá. Obvio, Correlación Ganadera puede tener un rol, pero existen fideicomisos, no somos los únicos, porque la carga animal por lo menos va a subir un 50% y eso es un montón de dinero. Bueno, pero para eso creo que hay soluciones muy a la mano en el caso uruguayo. Y el financiamiento no puede ser parcial, por supuesto, porque entonces quedás abajo de la línea de flotación. Y en cuanto al asesoramiento, yo vuelvo a pensar, si vas a hacer una casa, discutís los planos y todo lo demás, pero una vez que llegaste al plano de la casa, vas a tener que confiar que el constructor te lo va a hacer, que la haga. Es decir, no se pueden, en estos pequeños productores, no se pueden pagar costos de aprendizaje. El que te lo haga tiene que haber pagado todos esos costos, tiene que tener la experiencia y tiene que dejarse asesorar para no cometer los errores. También queremos invitar a los productores que ya lo han hecho. Hay muchos uruguayos. Hay una sociedad uruguaya de pastoreo racional. Ellos están perdiendo este cachón de 30, 60 dólares por hectárea por año, que van a terminar en 1.500 dólares después de 10 años. Mucho más de lo que van a tener que invertir solo en bono de carbono, ni les digo en carne. Bueno, queremos invitarlos porque nos van a tener en cuenta por las reglas del mundo todo lo que hicimos hasta 3 años para atrás. El que hizo algo 3 años para atrás es como que empezara hoy. Le van a medir lo que hizo hace 3 años y se lo van a tomar en cuenta para que dentro de 7 años, cuando se cumplan los 10, mostrar los bonos de carbono. Esto entonces es una invitación. Esto es bueno para el pequeño productor, esto es bueno para la ganadería, es bueno para el ambiente y creo entonces de que estamos frente a una oportunidad en la que no me dan los días para repetirla, porque hay un periodo de ventana para entrar en él y necesitamos aprovecharlos. Están todos invitados, todos, no hay nadie que no interese y creemos que con esto dejaremos algo para recordar a nuestras futuras generaciones. Muchas gracias.